Bien, vamos a empezar ya el día de hoy con la oralización de las documentales conforme a la establecido en la norma procesal como fase de juzgamiento. Señor representante del Ministerio Público, las pautas para las documentales, no solamente de usted, sino también de la defensa, es la siguiente. Se proyecta el documento, se indica el folio, el tomo, el nombre del documento y se inicia su disertación, lo más específico, lo que usted considere del documento. Avanzamos 1, 2, 3 documentos o 4, dependiendo si es largo, si es corto, y luego de ello recién corro traslado. Y la última indicación, por favor, dado que la suscrita seguía del auto de enjuiciamiento, le rogaría a usted que cuando indique el documento con el cual va a iniciar, me tuviera la amabilidad de indicarme en el auto de enjuiciamiento dónde se encuentra, en qué número, porque voy haciendo el check respectivo de cada documental que se va oralizando. Lo mismo para la defensa técnica en su oportunidad. Entendido, señor fiscal, no sé el día de hoy quién nos va a acompañar en la fiscalía, doctor Osías. Sí, doctora, muy buenos días con vuestro colegiado y todos los presentes en la plataforma. Solo un minutito para ir viendo el tema de la conexión que esté estable. Nada más. Correcto, doctor. Bien, doctora, vamos a dar inicio con respecto a la oralización de documentales, tal como usted lo ha detallado, las directrices correspondientes. Este Ministerio Público va, a la medida que sea posible, citar lo relevante para efectos de que usted pueda captar la información que en nuestro caso es pertinente e útil, ¿de acuerdo? Porque hay documentos que son bastante extensos y nosotros vamos a apuntar directamente a lo que corresponde, por lo menos en lo relevante, ¿bien? Vamos a empezar con el medio probatorio número 30. Un ratito, doctor. Han pedido el uso de la palabra, abogado Sicha, díganos. Doctor, su audio. Sí, me va a disculpar un poco si no se me entiende o estoy un poco delicado. Doctora, solo para tener claro el panorama, el fiscal no va a leer todo el documento porque más allá de que entendemos que ellos tienen una finalidad específica, ¿no? Y no nos oponemos a esa situación, va a ser un poco redundante que yo luego exija que se le vuelva a leer todo, porque para nosotros prácticamente todo el documento tiene que ser interpretado y en esencia son casi todos los documentos que hemos revisado en el Ministerio Público tienen que ser revisados en su integridad. Y nosotros sí le pediríamos que se pueda leer todo el documento y que luego el fiscal señale su aporte probatorio. A ver, doctor, vamos a ser muy claros. La misma norma lo establece. Cuando los documentos o los informes fueran muy voluminosos, artículo 384, numeral segundo, se puede prescindir de su lectura íntegra. De tal manera, se podrá prescindir de la reproducción total de una grabación, igualmente, dando a conocer solo su contenido esencial y ordenándose su lectura o reproducción parcial. La misma norma faculta al juzgador, por eso son las pautas. Si usted de repente, pongo como ejemplo, nada más, es una carta, se me ocurre, señor fiscal destaca el párrafo segundo, porque para su teoría del caso el párrafo segundo es lo importante, pero de repente para usted lo importante es el párrafo primero, no hay ningún problema. Cuando se le corra traslado, usted dirá, de esa carta yo voy a destacar el párrafo primero. ¿Correcto, señor abogado? Esa es la mecánica en el tema de las documentales. Pero lo que no se puede permitir es que si un documento tiene 80 folios, no vamos pues a hacer la lectura de los 80 folios porque el código a nosotros nos faculta precisamente para controlar el tema de la cantidad o lo que se va a oralizar, en el sentido de que si es muy extenso, pues definitivamente no podemos permitir las 80 hojas del informe, ¿correcto? Esas son las pautas, doctor, y eso está establecido en la propia norma, no es algo... Eso sí entendemos, señora magistrada, no tenemos inconveniente con ello, pero en todo caso, como usted está señalando su metodología, nos va a correr traslado y nosotros vamos a proceder a resaltar lo que considera. La considere correspondiente a usted o lo que el señor fiscal incluso también destaque,
son las documentales. Por eso es que se pone y se pone el traslado de los demás sujetos procesales para que tengan que decir lo que haya que mencionar. Nosotros no lo sabemos. Bien, doctor. Vamos a empezar entonces, no se preocupe, doctor. Señor fiscal, me decía que justamente del auto de enjuiciamiento es el número 30, ¿correcto, doctor? Sí, doctora, voy a ir iniciando, como está enumerado, voy a Sí. ir citándole, como usted ha indicado al inicio, el número donde se encuentra la documental que vamos a realizar, en qué folio se encuentra el expediente y procedo a la lectura. ¿De acuerdo? Correcto, doctor. Bien, este es el número 30 del auto de enjuiciamiento, página 56, ubicado en el tomo 6, a folios 2589. Si lo puede proyectar, doctor. Sí, resolución, vamos a ir proyectando, doctor. Sí, proyéctela para que con la proyección podamos verlo. Ahí está. Resolución número 5002-A-210, Jurado Nacional de Elecciones. Resolución que se encuentra fechado el 23 de diciembre del 2010. Dicha documental podemos advertir que señala, tiene sus partes pertinentes, como todas las resoluciones, antecedentes, considerandos y parte resolutiva. Lo relevante en este caso es, vamos a ir directo a la parte donde resuelve. Dar por concluido, donde señala en el artículo primero, dar por concluido el proceso de elección regional del año 2010, teniéndose como presidentes regionales electos los ciudadanos que se detallan en el cuadro siguiente, y podemos advertir de dicho documento un cuadro. Bajamos, por favor. Y ahí podemos verificar, señorita directora de debates, el nombre del señor que se encuentra en la región de Moquegua. Ahí lo podemos ubicar, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Artículo segundo. Hacer de conocimiento de la presente resolución a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Interior, a la Contraloría de la República, al Banco de la Nación, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman dicha resolución Silvana Hurtado, Pereira Rivarola, Minaya Calle, de Bracamonte Mesa, Pilar de Vinia. Con este documento, señorita directora de debates, lo que el aporte probatorio que le da este ministerio, a consideración de este ministerio público, es respecto a la elección del periodo, en este caso, 2010 a 2014, del señor que figura en el cuadro, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Ahora bien, vamos al número de medio probatorio 31. Ubicado en el mismo tomo 6, a folios 2594, credencial de fecha 10 de diciembre del 2010. De dicha documentación, bueno, en este caso podemos advertir un escudo de la República del Perú, Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgado a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, DNI 044-12-417, para su conocimiento como presidente del Gobierno Regional de Moquegua en el periodo de gobierno regional 2011 al 2014, fechado el 20 de diciembre del 2010. Firma el presidente, miembro del Pleno y 4 miembros del Pleno con sus respectivos nombres y rúbrica de firmas correspondientes. Este documento está
con el registro bajo de sello, es un documento certificado. Y en este caso, el aporte probatorio a consideración de este Ministerio Público es que acredita que durante el periodo 2011 al 2014, quien se encontraba como presidente regional de Moquegua electo era el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Medio de prueba 32, ubicado en el mismo tomo 6, a folios 2597. Decreto Supremo 158-2013. Bien, de dicho documento, con tal como se puede mostrar, es el Decreto Supremo 158-2013-F de fecha 29, fechado 29 de junio del 2013. Mediante, vamos a la parte resolutiva. Sube un poquito. Autorizar una transferencia de partida en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 hasta por la suma de 60 millones para financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública en infraestructura de riego a cargo del gobierno regional del departamento de Moquegua, de acuerdo al siguiente detalle. Sube un poco para ir al detalle. Ya. Ahí vemos primera sección de pliego. Baja un poco, ahí está, un poquito más. Ahí. ¿Es lo que está resaltado, doctor? Disculpe usted, ¿eso es? Sí. La parte resolutiva. Y señala en este caso, sección primera, Gobierno Central, el pliego, Ministerio de Agricultura. La otra columna de arriba, sube un poquito. Con dicho documento, señorita directora de debates, el aporte probatorio a consideración de este Ministerio Público es para efectos de poder acreditar que existió una autorización de transferencia de partida del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 al gobierno regional de Moquegua por un monto, tal como se puede advertir ahí, de 60 millones para un proyecto de inversión pública de estructura de riego, en este caso, que es el de Lomas de Hierro. Vamos al probatorio número 34, ubicado en el tomo 6, a folio 2608. $34 dijo, ¿no, doctor? Y 34, tomo 6, a folios 2608. Tenemos el acuerdo de Consejo Regional 107-2013-CR/GRM, fechado el 16 de agosto del 2013. En donde señala su parte pertinente, vistos en sesión extraordinaria del 13 del 2013
de fecha 16 de agosto del 2013 del Consejo Regional de Moquegua, el dictamen número... Que lo corte, lo puede resaltar ese donde está lo que usted nos está Bien. leyendo, porque eso es importante, o sea, para que todos podamos visualizar, como el documento tiene tantos párrafos, si lo puede Sí, resaltar, no se preocupe. por favor. Va siguiendo y luego resuelto. Sí, no hay problema. Vistos. Gracias. En sesión extraordinaria número 13-2013, de fecha 16 de agosto del 2013, del Consejo Regional de Moquegua, el dictamen 003-2013-CE-COPA-CODE, COIN-2013-CR/GRM, sobre la suscripción del convenio entre UNOX y el Gobierno Regional de Moquegua para el encargo de los procesos de licitación del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo, Moquegua, con código SNIP 2860, que consta de 3 procesos de selección. 2 puntos. Adquisición de la tubería. Licitación para la selección del contratista a cargo de las obras e instalación de tuberías y licitación para firma consultora a cargo de la supervisión de las obras e instalación de tuberías. Y considerando, señala básicamente cuál es la normativa respecto de ello. Vamos a la parte última, por favor. Acuerdan, parte resolutiva. Subraya, toda esa parte. Artículo primero. Aprobar la suscripción del convenio entre UNOX y el Gobierno Regional de Moquegua para el encargo de los procesos de licitación para el proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo, Moquegua. Código SNIP 2860, el cual consta de 3 procesos de selección: adquisición de la tubería, selección del contratista a cargo de las obras, instalaciones de la tubería y licitación para la firma consultora a cargo de la supervisión de las obras e instalación de la tubería. Artículo segundo. Autorizar al presidente regional del Gobierno Regional de Moquegua a suscribir el respectivo convenio con la UNOX. Disponer al Ejecutivo, artículo tercero, disponer al Ejecutivo del Gobierno Regional de Moquegua informe de manera mensual al Consejo Regional el avance de la ejecución del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo. Artículo cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial del Peruano o en el mayor de circulación regional y en el portal del Gobierno Regional, remitiendo copias del mismo a la Presidencia Regional, Dirección General de Presupuesto Público, Consejo Regional, Vicepresidencia Regional, Gerencia Regional, UNOX y demás instancias comprometidas pertinentes. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Quien firma, licenciada Dianira Mesa Mendoza, consejera delegada, Consejo Regional de Moquegua. ¿Cuál es en este caso, el aporte probatorio para consideración de este Ministerio Público, señorita directora de debates? Con dicho documento se advierte de que existió una aprobación para la suscripción entre UNOX y el Gobierno Regional de Moquegua para efectos de poder encargar, en este caso, el proceso de selección Lomas de Hilo. Esta autorización fue dada por el Consejo Regional de Moquegua, en donde autorizó para efectos de que el presidente regional de Moquegua suscribiera el respectivo convenio con la UNOX. Correcto, doctor. Voy a correr traslado, por favor. Ya tenemos 4 documentales. Se corre traslado, señorita representante de la Procuraduría. Sí, señorita, pues buenos días. En relación a los documentales vistos o leídos
destacados por el Ministerio Público, número 3031. La utilidad de ese documento es que acredita que el acusado Martín Vizcarra habría, durante el tiempo que ejerció el cargo o tenía la condición de funcionario público, al momento en que habría solicitado el dinero, un pago ilícito, al consorcio Postor Obraín Sastral. Luego, señorita magistrada, queremos destacar en relación al documental número 32, el Decreto Supremo 158/2013, donde se acredita que los fondos destinados para el proyecto Lomas de Hilo son fondos públicos, los cuales en ese Decreto Supremo se encarga al propio gobierno regional. Estuvo a cargo de este gobierno regional el manejo del presupuesto de este proyecto. No sería todo, señora. Perfecto. El señor fiscal, por favor, puede dejar de proyectar pantalla mientras corro traslado. Muchas gracias. Señor abogado de la defensa. Sí, señora magistrada. Voy a proceder a compartir la pantalla. Correcto, doctor. Señora magistrada, ¿se logra visualizar? Sí, doctor. Correcto. Primero acá quería hacer una precisión, señora magistrada. El fiscal nos ha dicho que la documental número 30, que sería la resolución 5002-A-2010, está a folio 2589. No obstante, doctora, cuando uno verifica eso en el expediente judicial, es esto lo que aparece. Es el folio, es el acta de búsqueda de información relacionada al proceso de elecciones regionales. Y solo para precisar, doctora, porque el Ministerio Público ahí hizo una incorrecta especificación del folio, la resolución se encuentra en folio 2593. 2593. Pero acá también sucede otro inconveniente, doctora, que el folio 2594 no prosigue la resolución. La 2594 no es la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, sino que esta continúa recién en la 2595, para que usted lo tenga en cuenta. Doctor, estamos tomando nota. Gracias. 2593 se inicia la resolución y su continuación en realidad sería el folio 2595. Sí, correcto, doctora. Eso está según el tomo 6 del expediente judicial. No es la carpeta, no es, eso es lo que ustedes nos han alcanzado. Señorita especialista, ¿me está escuchando? Entiendo, señora magistrada, que es una cuestión del escaneo, ¿no? Pero Sí. debería ahí tenerse en cuenta porque le podría generar muchas confusiones. Entiendo que no es responsabilidad tampoco del representante del Ministerio Público. Sí, no se preocupe. Señorita especialista, estando a lo que está divirtiendo en este acto, el señor abogado, por favor, mientras va realizando su respectiva oralización, confirme, por favor, lo que nos está indicando y en tal caso para saber por qué se ha introducido una hoja de repente en una foliatura que no le corresponde. ¿Sí? Entendido, doctora. Correcto. Continúe, señor abogado. Sí, señora magistrada. En este caso, no me voy a limitar me voy a limitar simplemente a lo que no ha especificado el representante del Ministerio Público. La fecha ya ha sido leída por el señor representante. En antecedentes sí quisiéramos señalar, señora magistrada, que el documento señala que por Decreto Supremo 019 del 2010, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 30 de enero del 2010,
el Poder Ejecutivo convocó a elecciones regionales para elegir presidentes, vicepresidentes y consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao para el 3 de octubre del año 2010. Luego, señora magistrada, que el 4 de marzo se definieron las 91 circunscripciones administrativo-electorales y sus respectivas sedes. Que en considerandos, lo que nos interesa resaltar es que el 3 de octubre de 2010, los jurados electorales especiales han cumplido con emitir las correspondientes actas de programación de resultados de cómputo y autoridades regionales electas sobre la base del cómputo con las respectivas oficinas descentralizadas de procesos electorales. El artículo primero de la parte resolutiva que ya ha leído el representante del Ministerio Público, tampoco lo vamos a leer, dado que ya fue oralizado, y la parte final también ha sido leída por el representante del Ministerio Público con la correspondiente anotación de regístrese, comuníquese y publíquese. El aporte probatorio, señora magistrada, que se obtiene de esta documental, según el criterio de la defensa técnica, única y exclusivamente es que mi patrocinado fue electo en las elecciones realizadas en el año 2010 del marco del proceso electoral convocado para la elección de presidentes, vicepresidentes y consejeros del Consejo Regional, de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, señora magistrada, y cuya fecha de inicio de sus actividades datan del año 2011. En ese sentido, lo único que acredita, reiteramos, es la condición de funcionario público como gobernador regional de la región Moquegua, no acreditando en ese sentido ningún comportamiento delictivo. En cuanto al número, a la credencial de Martín Vizcarra Cornejo como presidente regional de Moquegua, que está como documental 31, señora magistrada, también para que quede claro, en este caso, existe este oficio del 23 de diciembre del 2020 que no debería corresponder, ¿no? Entendemos que, que está referenciado a la entrega de las credenciales. En ese sentido, señora magistrada, queremos dar lectura también a esto, porque ha sido incorporado al expediente judicial, ¿no? Que es del 23 de diciembre del año 2020, el oficio 3867-2020-SG/JNE, recibido por el Ministerio Público el 28 de diciembre del año 2020. Está dirigido a la doctora Ángela Elizabeth Zuloaga Valles, fiscal adjunta provincial del tercer despacho del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El contenido, señora magistrada, es que dice, tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al oficio de la referencia, por medio del cual se solicita que se le remita copia de la resolución de nombramiento de Martín Alberto Vizcarra Cornejo como presidente del gobierno regional de Moquegua a efectos de la investigación de la carpeta 16-2020. Sobre el particular, es preciso poner en su conocimiento que no se emite resolución respecto a la proclamación de autoridades municipales, sino que cada jurado electoral especial levanta un acta en la que consigna los resultados correspondientes, ya se entrega de las credenciales a las autoridades elegidas. En tal sentido, en atención a su pedido, se remite en un folio copia certificada de la credencial otorgada al mencionado ciudadano para su reconocimiento como presidente del gobierno regional de Moquegua para el periodo del gobierno regional 2011-2014. Finalmente, cabe señalar, ya no tiene relevancia, señora magistrada, he firmado este oficio con la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Lourdes Rita Vargas Guamán. Y es en ese contexto, señora magistrada, que se adjunta lo que consta específicamente como documental 31, que es la credencial del señor Alberto Vizcarra Cornejo como presidente del gobierno regional de Moquegua en el periodo de gobierno regional 2011-2014, cuya fecha de certificación es del 23 de diciembre del año 2020, suscrito debidamente por la señora Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones.
Desde nuestra perspectiva, señora magistrada, ¿qué es lo que acredita esta documentación? Esta documentación acredita que no se emite resolución respecto a la elección como presidente del gobierno regional de Moquegua del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, sino que simplemente se levanta un acta y se entrega la credencial. Y de ambos documentos consta de manera expresa y literal que el inicio de su periodo de gobierno es enero 2011, diciembre 2014, cuyo marco temporal debe tenerse en cuenta al momento de ponderarse los medios de prueba actuados en este juicio oral. En cuanto a al decreto supremo, agua caliente, por favor. En cuanto al decreto supremo 158-2013-EF, el 4 de marzo de 2021. Señora magistrada, acá también, previamente, el folio no es el 2597, o sea, no es el que sigue. Luego de la credencial, hay un acta de búsqueda de información relacionada al decreto supremo 158-2013, pero el decreto propiamente se encuentra, señora magistrada, a partir del folio 2600, acá donde estoy resaltando. Correcto. Correcto. Señora magistrada, en este caso nosotros sí queremos resaltar los considerandos por los argumentos que luego expondremos. Y no solo la parte resolutiva. Decreto Supremo 158-2013-EF, que mediante la ley del presupuesto del sector público para el año 2013 se aprueba, entre otros, el presupuesto institucional del pliego 13 del Ministerio de Agricultura, MINAG, para la gestión integral, social y eficiente y moderna de los recursos hídricos en concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como ejercer competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales en materia de promover la ampliación de las tierras dedicadas a la agricultura, fomentando el desarrollo de proyectos de irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento de las tierras con actitud agraria en coordinación con los gestores e instituciones competentes. Luego, señora magistrada, se señala que el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del Presupuesto del Sector Público establece que los recursos públicos que se asignen en los presupuestos institucionales de las entidades de gobierno regional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional aprobada mediante decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y el ministro de Economía y Finanzas previa suscripción de convenio. Asimismo, se señala que previamente a la transferencia de los recursos, los proyectos de inversión pública deben contar con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y las transferencias que se efectúen en el marco de la disposición solo se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2013. Asimismo, dispone que cada pliego presupuestario del gobierno es responsable de la verificación y seguimiento, que incluye el monitoreo financiero de los recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución del proyecto de inversión pública, para lo cual realiza el monitoreo correspondiente. También queremos destacar el penúltimo párrafo que señala que mediante informe 106-2013-AG-UPRES-OPP
la unidad de presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Doctor Cintia, disculpe que lo corte, pero no lo vemos. Disculpe, señora magistrada, no se había encendido la cámara. Sí, sí, por favor. Gracias. Sí. Ahora sí, doctor. Ok. Perfecto. Entonces, el penúltimo párrafo es que mediante el informe 106-2013-AG-UPRES-OPP, la unidad de presupuesto sectorial de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura emite opinión favorable a la transferencia de recursos del pliego 013, Ministerio de Agricultura, a favor del gobierno regional del departamento de Moquegua, indicando que el pliego cuenta con saldos presupuestales en la fuente de financiamiento recursos ordinarios hasta por el monto de 60 millones de soles para financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública de infraestructura de riego declarado viable en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, para lo cual se ha suscrito el convenio correspondiente. Finalmente, la parte resolutiva se señala que se autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2013 hasta por la suma de 60 millones de soles para financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública de infraestructura de riego a cargo del gobierno regional del departamento de Moquegua, de acuerdo al siguiente detalle. La sección primera, Gobierno Central. El pliego, señora magistrada, es el pliego 013, Ministerio de Agricultura, donde lo estoy resaltando. El pliego es el 013, el Ministerio de Agricultura. El programa presupuestal es aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario y la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Gasto de capital, adquisición de activos no financieros, 60 millones de soles. Total de egresos, 60 millones de soles. Sección segunda, instancias descentralizadas, el pliego 455, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Programa Presupuestal 0042, aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, fuente de financiamiento, recursos ordinarios y el gasto de capital, adquisición de activos no financieros, 60 millones de soles, con un total de egresos de 60 millones de soles. En el 1.2 de la parte resolutiva, se señala que el desagregado de la transferencia señalada en el numeral 1.1 se detalla en el anexo transferencia de partidas para la ejecución de un proyecto de inversión pública de infraestructura de riego, que forma parte integrante del presente decreto supremo. Procedimiento, el artículo 2 para la aprobación institucional. El titular del pliego habilitador y el titular del pliego habilitado en la presente transferencia de partidas aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 de la presente norma a nivel programático dentro de los 5 días calendarios de la vigencia del presente dispositivo legal. También se señala que la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida. La limitación, el artículo 3, señora magistrada, algo que también queremos resaltar, es la limitación al uso de los recursos. Los recursos de las transferencias de partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente decreto supremo no podrán ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos. Y plazo para el inicio del proceso de selección, se señala que los procesos de selección para la ejecución del proyecto de inversión señalado en el artículo 1 del presente decreto supremo, a ser financiado con la transferencia de partidas autorizadas, deberá ser iniciado por el gobierno regional, según corresponda, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto supremo.
En ese sentido, señora magistrada, lo que también queremos rescatar es quiénes firman. El señor Ollanta Humala, su presidente constitucional de la República, el señor Luis Miguel Castilla Rubio, ministro de Economía y Finanzas, y el señor Milton Monjese, que ha concurrido a este juicio oral como ministro de Agricultura. ¿Cuál es el aporte probatorio que nosotros señalamos, señora magistrada, a partir de esta resolución, de este decreto supremo 158 del año 2013, del 4 de marzo del 29 de junio del 2013? En principio, que fue emitido por el Ministerio de Agricultura y tenía una finalidad específica que no podía ser modificada ni siquiera por el gobierno regional de Moquegua. Es decir, estaba vinculado, señora magistrada, a una gestión integral, social, eficiente y moderna de los recursos hídricos a través de la promoción de un proyecto de inversión que previamente contaba con viabilidad, como lo establece el propio decreto supremo. Y en ese sentido, señora magistrada, esta transferencia tenía que ser realizada, claro está, al pliego, pero que tenía una unidad ejecutora que se encargaba de lo que señala la finalidad del decreto supremo, que es el manejo de los recursos hídricos. Es decir, no podía darse ninguna otra finalidad para dicho presupuesto. Un segundo aporte probatorio de esta documentación, señora magistrada, es el hecho del monto. El monto es de 60 millones de soles, y ese monto, claro que fue conocido por el gobierno regional de Moquegua. A partir de esto, solo se acredita el conocimiento por el gobierno regional de Moquegua como pliego presupuestal. Pero que este monto de 60 millones transferido no tiene correspondencia, señora magistrada, con el monto de presupuesto que sostiene habría conocido y patrocinado el representante del Ministerio Público en el marco de sus funciones, que sería aproximadamente de más de 80 millones. Es decir, la transferencia, que fue un acto público, que incluso es documento público y que incluso fue publicado en el diario El Peruano, fue de conocimiento del gobierno regional de Moquegua y de toda la ciudadanía únicamente por el monto de 60 millones de soles, que no acredita el conocimiento de ninguna información confidencial que pudiese haber entregado mi patrocinado. Y finalmente, señora magistrada, el tercer aporte probatorio de este documento que deberá tenerse en cuenta es el plazo para el inicio del proceso de selección. Lo que señala este decreto supremo en su artículo 4 de la parte resolutiva es que los procesos de selección para la ejecución del proyecto de inversión a ser financiado con esta transferencia autorizada por el decreto supremo 158/2013 deberá ser iniciado por el gobierno regional, claro está, a través de sus unidades ejecutoras, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, señora magistrada. Es decir, tenían un plazo para iniciar el proceso de selección y entendemos nosotros que era para la ejecución del proyecto de inversión del proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo. El Ministerio Público también ha leído la documental número 33. No, 34, doctor. La 33 no la ha leído, señora magistrada, disculpe, no lo... No, doctor, es la 34. Correcto. Ok. Señora magistrada, disculpe, no, tal vez ha sido un error de mi parte. ¿Por qué no se leyó la 33? Después nos dirá el señor fiscal, eso ya dependerá, doctor. Cuando terminamos todas las documentales, doctor, no solamente para especificar, si terminamos todas las documentales de la fiscalía, si hay alguna que no hayamos advertido, de repente siguiendo el autojuzgamiento, le preguntaremos al señor fiscal y nos precisará. Esa es la mecánica, doctor. Correcto, correcto, señora magistrada. Entonces, vamos a pasar al acuerdo del Consejo Regional.
El Ministerio Público ha dado lectura también a este acuerdo de consejo. Lo que queremos nosotros destacar es la fecha, 16 de agosto del año 2013. La parte de los vistos ya ha sido leído por el Ministerio Público, así que esa parte vamos a omitir sin perjuicio de que luego vamos a argumentar el aporte probatorio. En cuanto al considerando, señora magistrada, lo que queremos, dado que no es amplio, queremos destacar lo siguiente. Se señala que de acuerdo al artículo 191 de la Constitución Política del Perú, reformado con la ley 2867 y lo establecido en la ley 27867, que es la ley orgánica de gobiernos regionales, el gobierno regional de Moquegua es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal con jurisdicción en el ámbito de la circunscripción del departamento de Moquegua, siendo su titular y representante legal el presidente regional. En el segundo párrafo de los considerandos se señala que mediante decreto supremo 158 del año 2013, se autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector. Se autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 al gobierno regional de Moquegua para la ejecución del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo, Moquegua, con código SNIP número 2860 por la suma de 60 millones de soles a favor del gobierno regional de Moquegua. Asimismo, cita que el artículo 15 de la ley orgánica de gobiernos regionales establece que es atribución del Consejo Regional, entre otros, literal A, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de su competencia y funciones del gobierno regional. Asimismo, el inciso K del artículo 21 establece que el presidente regional tiene la atribución de celebrar y suscribir en representación del gobierno regional contratos, convenios relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de desarrollo conforme a ley. Finalmente, también se señala que el gerente general del proyecto especial Pasto Grande, mediante oficio 627-2013-PERP/GR.MOQ, solicita que se lleve a cabo el proceso de contratación por encargo para el proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo Moquegua con código SNIP número 2860. Que en sesión del Consejo Directivo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande el 23 de julio de 2013, se acuerda en el punto 2 otorgar por unanimidad su conformidad para que la Gerencia General ponga a consideración del Consejo Regional la suscripción de un convenio para el desarrollo de los procesos de selección correspondiente al proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo Moquegua, con código SNIP 2860, por encargo a un organismo internacional conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 6 del decreto legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 86 y 89 del Decreto Supremo 184/2008 EF, que aprueba el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considerando tres procesos: la adquisición de tubería, la ejecución de la obra y la supervisión de la obra. Se indica también que con informe técnico legal número 006/2013, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica refiere que la UNOPS como organismo internacional es un órgano subsidiario creado por decisión 48501 del 19 de septiembre de 1994, la cual deriva de la Organización de las Naciones Unidas. Y como órgano subsidiario, la ONU se sujeta al régimen del derecho internacional público. Asimismo, la UNOPS y el Gobierno de la República del Perú suscribieron el 21 de abril de 2008 el acuerdo de sede de establecimiento de la oficina de UNOPS en Lima, ratificado por el Decreto Supremo 029/2009, el cual determina que la UNOPS
puede brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Estado peruano, considerando que es signatario de las Cartas de las Naciones Unidas de 1945. Precisándose en la parte infine de este párrafo que el Estado peruano ha ratificado los tratados multilaterales mencionados y ambos habilitan al UNOPS para operar en el país como órgano subsidiario de Naciones Unidas. También se señala, señora magistrada, que el convenio por encargo del proceso de contratación está previsto en el artículo 6, tercer párrafo de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 1017, el cual refiere que mediante convenio las entidades pueden encargar a otras del sector público y o privado, nacional o internacional, la realización de sus procesos de contratación, incluyendo los actos preparatorios que sean necesarios conforme a los procedimientos y formalidades que se establecen en el reglamento. También se señala que, según el artículo 86, se establece que por razones económicas o de especialidad, la entidad podrá encargar a otra entidad pública o privada, nacional o internacional, u organismos internacionales, mediante convenio interinstitucional, la realización del proceso de selección que aquella requiera para la contratación de bienes, servicios y obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad del encargo, en el cual se considera 3 supuestos: encargo a una entidad pública, encargo a una entidad privada nacional o internacional y encargo a organismos internacionales. Que el artículo 89, señora magistrada, precisa que del decreto, del reglamento de la ley de contrataciones, y eso es lo que se había discutido, por eso estamos destacando la relevancia, precisa que los convenios de encargo a organismos internacionales, en el caso de los gobiernos regionales, se aprueban mediante acuerdo de Consejo Regional, el cual establece que para adoptar la decisión de encargo y para designar el organismo internacional se debe contar previamente con el informe de la Oficina de Presupuestos sobre la disponibilidad de los recursos para el financiamiento de las contrataciones objeto del encargo e informe de la Oficina de Administración sobre las ventajas y beneficios de la concertación del convenio. Asimismo, se señala que el artículo 89.4 del reglamento precisa que las entidades encargantes, en este caso como el gobierno regional, celebran un convenio con el organismo encargado, el que deberá ser específico y concreto para cada proceso de contratación encargado. Sin embargo, señala que según la opinión de la Dirección Técnico Normativa de la OCE 047 de 2013, se precisa que cuando se trate de un único proyecto cuya ejecución implica realizar varias contrataciones vinculadas entre sí, deberá preverse cada una de estas contrataciones en el convenio, precisando su alcance, así como las obligaciones y responsabilidades que asumirán las partes por cada contratación que se desee encargar. También se señala que la necesidad de encargar está dada por la premura de realizar el proyecto en el menor tiempo posible, lo estoy resaltando, señora magistrada, debido a la ejecución del presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal, con riesgo a ser revertidos por tratarse de recursos ordinarios, así como de crear las adecuadas condiciones para la explotación de las tierras aptas para el cultivo en la zona de isla, y que el encargo permite al gobierno regional garantizar la contratación de empresas para la ejecución del proyecto en el presente ejercicio presupuestal y reducir el plazo del proceso, los mismos que no estarán sujetos a judicialización. También se señala que se contó con un informe de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial que afrontó el informe número 846 de 2013, en el cual se detalló que el expediente cuenta con disponibilidad presupuestal emitida, señora magistrada, por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Unidad Ejecutora número 2 del Proyecto Especial Pasto Grande, la cual fue ampliada a través del informe 454 de 2013, que refiere que el proyecto cuenta con disponibilidad presupuestal de 62.391.372.46 de la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Para ir terminando esta parte considerativa, señora magistrada, se tiene que, conforme a la cláusula tercera del convenio, el costo total de la ejecución de la asistencia comprendida en los apéndices 1 y 2 del convenio entre UNOPS y el gobierno regional de Moquegua
para el encargo de los procesos de licitación para el proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo, Moquegua, con código SNIP 2860, es de $402.501 estadounidenses. Por esas razones acordaron, señora magistrada, aprobar la suscripción del convenio ya citado, para no redundar, y autorizar al presidente del gobierno regional suscribir el respectivo convenio, que dispuso asimismo que el Ejecutivo del Gobierno Regional informe de manera mensual al Consejo Regional el avance, ejecución del proyecto Ampliación Agrícola Lomas de Hilo, y ordenándose su publicación y remisión a las diferentes entidades, firmando, es en este caso el convenio, señora magistrada, la consejera delegada del Consejo Regional de Moquegua, la licenciada Dianira Mesa Mendoza. ¿Qué es lo que queremos destacar de este documento, señora magistrada? En principio, que este documento no fue suscrito por el señor Martín Vizcarra Cornejo, al no ser parte, en ese entonces, del Consejo Regional, que es lo que se ha querido señalar en este juicio. El señor Martín Vizcarra, como presidente regional, no forma parte del Consejo Regional, y en ese sentido, quien la preside es la consejera delegada, que en este caso fue la señora Dianira Mesa Mendoza. Luego de ello, señora magistrada, lo que queremos destacar es lo siguiente. En principio, que la solicitud para que se lleve a cabo el proceso de contratación, conforme lo estoy resaltando, por encargo, para el proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo, fue una solicitud del gerente general del proyecto especial regional Pasto Grande. No ha sido una solicitud del presidente regional, ni ha sido una solicitud específicamente de los funcionarios del gobierno regional de Moquegua, entendiendo esto únicamente como gobierno regional sin sus unidades ejecutoras, aun cuando la comprende, señora magistrada. Pero específicamente quien ha solicitado esto es la Gerencia General de la Unidad Ejecutora número 2, denominada Proyecto Especial Regional Pasto Grande. Otro aspecto que queremos destacar, señora magistrada, es la competencia. Conforme lo establece el propio acuerdo del Consejo Regional en consonancia con el artículo 89 del reglamento y que también ya ha sido sustentado en este juicio oral por los peritos, es, señora magistrada, que corresponde, que es competencia exclusiva del Consejo Regional, aprobar la decisión de encargo y de designación del organismo internacional, contando previamente con el informe de la Oficina de Presupuesto. Y en ese sentido, esta decisión ha sido una competencia exclusiva del Consejo Regional, en la que no ha intervenido el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que fue a solicitud de la Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, y para lo cual, según dichos requisitos establecidos en los propios considerandos, también se contó, señora magistrada, con un informe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Unidad Ejecutora número 2 del Proyecto Especial Pasto Grande. Es decir, todos los trámites previos para la adopción de este acuerdo fueron realizados por los órganos competentes del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, que tenía autonomía económica, administrativa, financiera y técnica. Finalmente, señora magistrada, también queremos destacar el monto del presupuesto, que era de 62.391.372.46, es decir, que no se condice con la información que supuestamente habría tenido el señor Martín Vizcarra en su condición de presidente regional de Moquegua, pues este no tiene ni siquiera una proximidad con el monto de 80 millones de soles que habría sido el valor reservado, que habría sido entregado a cambio de un presunto beneficio indebido. Asimismo, señora magistrada, por último, lo que queremos señalar es el por qué se encargó a un organismo internacional y que los propios considerandos del acuerdo lo dicen, que es, uno, para realizar el proyecto en el menor tiempo posible, para que no sea revertido el presupuesto asignado, ¿no?, a la sede central del Estado,
y además para que se pueda crear las condiciones adecuadas de los proyectos hídricos. Y en ese sentido, señora magistrada, se han cumplido todos los requisitos, existía una necesidad y cuya necesidad fue generada por el propio Decreto Supremo 158 del 2013, que estableció textualmente un plazo para iniciar el proceso de selección para el proyecto de inversión. Por último, lo que queremos destacar es que el presidente del gobierno regional simplemente le facultó suscribir el convenio, pero él no tomó la decisión de celebrarlo. Eso es todo en cuanto a estas documentales que han sido realizadas hasta el momento. Correcto, doctor. Puede dejar de compartir pantalla. Gracias. Señor fiscal, continuamos. Gracias, señorita directora de debate. Vamos a ir al medio probatorio 88, ubicado en el tomo 7, Un a ratito. folios Un ratito. Es que tengo que ubicarme en el auto de enjuiciamiento. Sí, no hay problema, doctor. Ya. 88, correcto, doctor. ¿En qué tomo folio, doctor? Tomo 7, 33.377. Ya. Acta de sesión ordinaria 010-2013 del Consejo Regional de Moquegua, fechado el 3 de octubre del 2013. Disculpe, señora magistrada, ¿qué tomo dijo el representante? ¿Qué folio dijo el representante del Ministerio Público? 3.377, tomo 7. Gracias. ¿Puedo dar lectura, doctora? Sí, doctor, por supuesto. Bien. Acta de sesión ordinaria 010-2013 del Consejo Regional de Moquegua, fechado jueves 3 de octubre de 2013. La consejera delegada Yanira Angélica Mesa Mendoza, siendo las 9 del mismo mes y año, dio inicio a la sesión ordinaria 10-2013, procediendo a tomar asistencia a la Secretaría Técnica en la abogada Lourdes Cama Caguán. Están citados 9 consejeros con sus respectivos nombres, muchos de ellos que han venido a declarar en este juicio oral. Voy a dar lectura rápida de los nombres: de Yanira Mesa Mendoza, Gina Valdivia Vélez, Yolanda Cayaca Cueva, Martín Córdoba Álvarez, Justo Quispe Vizcarra, Pablo Ramírez Delgado, Frida Morante Soria, Fermín Condori León, Marcelo Tito Valeriano. De dicho documento se puede advertir en la agenda respectiva. Se abordan 5 puntos, tal como se puede advertir en el documental. 5 puntos. Lo relevante son distintos asuntos, pero vamos a destacar lo relevante en la página 7, por favor. Última parte, hacia abajo, por favor. Ahí. Bien, vamos. Presidente del Gobierno Regional de Moquegua, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, señala: parece que no se ha entendido bien el fondo del asunto de los 3 proyectos en el caso Lomas de Hilo. Estamos hablando de 3 proyectos que están siguiendo el mismo procedimiento. Nosotros tenemos el presupuesto este año por transferencia gestionada por el gobierno regional, 60 millones de soles,
de Agricultura, 60 millones y 60 millones. Y nosotros realmente hemos tenido que hacer una estrategia en función a una adecuada planificación, seguimos a la siguiente página, para poderlo usar adecuadamente los 60 millones durante el año, del presente año. Para bajar costos y para poder trabajar de manera simultánea, hemos hecho dos procesos a través de UNOX. Para la adquisición de tuberías, que cuesta alrededor de 50 millones, y otro para la construcción de la obra, que está alrededor de 70 millones. Entonces, la suma de los dos son 120 millones, y son dos procesos simultáneos que ya están lanzados en la convocatoria de UNOX, y que además está la supervisión de todo el conjunto. Entonces, nosotros tenemos la urgencia de llegar antes de fin de año con contratos firmados y adelantos respaldados por carta fianza para poder utilizar los 60 millones. Hay un requerimiento porque era imposible que nosotros por administración directa gastemos 60 millones de soles. Es imposible por la administración del tiempo, lo propio ocurre en el hospital. Nosotros hemos terminado y ya tenemos aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública declarado viable la construcción del nuevo hospital de Moquegua, pero todavía no tenemos el expediente técnico. Entonces tenemos que hacer un concurso de oferta que está permitido absolutamente por la normativa vigente, que hacemos expediente técnico y ejecución de la obra en un solo proceso. Entonces UNOX está sacando el procedimiento donde tenemos en un proceso, se contrata a un grupo empresarial con la debida experiencia en el tema, para que haga el expediente simultáneamente con el expediente técnico, se construye la contingencia de tal hospital. Ambas actividades toman 5 meses, mientras que con los consultores, este grupo empresarial hace el expediente técnico, construye en San Antonio 5,000 metros para un nuevo hospital que va a ser de contingencia. En 5 meses vamos a tener todo este trabajo y podemos recién hacer el traslado del hospital actual al nuevo hospital y hacer la demolición y la construcción de todo ese proceso en un cronograma de desembolso. Nos permite utilizar 35 millones de soles que tenemos. No sería posible porque nosotros por administración directa y haciendo el proceso recién tendríamos el estudio al próximo año y los 35 millones no podríamos usar. Entonces los procesos ya están dentro del cronograma lanzado por UNOX y tenemos bien ajustados los tiempos para llegar a fin de año firmando el contrato y dando los adelantos correspondientes. El tema de la carretera es completamente diferente porque la carretera sí tenemos expediente técnico, entonces ya la estamos construyendo. No así los proyectos Lomas de Hilo y Hospital que teníamos, y en la carretera la transferencia de 30 millones de soles. Nosotros hemos hecho un cronograma de ejecución que podríamos nosotros por administración directa en el tramo desde Otora hasta San Juan, San June, y en el otro tramo desde Talamoye hasta el cruce del río Poroto hacia Polabaya, poder gastar 30 millones de soles, obviamente debidamente justificado. Entonces, dice, ¿por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué lo estamos ejecutando? Aquí la visión de planeamiento que planteamos en la carretera es completamente diferente. Entonces, si queremos hacerlo y ser eficientes, porque UNOX no solamente nos está ayudando, como hemos podido verificar en la oportunidad en la administración de los tiempos, que es importante y vital en las Lomas de Hilo y Hospital, sino realmente UNOX ha puesto en consideración todo un equipo de profesional que está revisando los expedientes, las bases y dando aporte realmente importante para hacer un buen proceso. Eso no queremos ponerlo en la carretera, ese apoyo técnico profesional que estamos recibiendo de UNOX en el hospital y en el proyecto de Lomas de Hilo. También queremos tenerlo y hay que hacerlo, y más aún nosotros en el tramo 8, que fue el que aprobó para firmar el convenio, no tenemos ahora la cual va a ser el financiamiento del gobierno nacional, porque de eso dependemos del Ministerio de Transportes y necesitamos un cronograma de desembolso que todavía no se ha dado. Lo que las tenemos
esas variables bajo el control en el tramo 1 y eso que no nos den oportunidad de firmar ambos convenios. Y luego ver, entonces, es completamente diferente, puedan decir mes y medio y no han hecho nada. A la que estamos ejecutando nuestro presupuesto, lo que no ocurre en los otros dos proyectos que sí necesitamos, por eso ya los procesos, y ahora habla de plazos, ahí son plazos independientes, en un plazo de 15 días para supervisión, en un plazo de 15 días para la obra, pero son plazos independientes, pero que los pueden hacer simultáneamente y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no tenemos que terminar el proceso de supervisión y recién comenzamos el proceso de la construcción. Son simultáneos, no hay ningún problema. Así lo hemos hecho en Lomas de Hilo, lo que he hecho en el hospital, donde simultáneamente se ha trabajado porque son diferentes equipos. En consecuencia, lo tenemos absolutamente claro. Ahora, yo entiendo que el convenio es exactamente igual que los convenios que ya han aprobado el Consejo para el tramo 2. Ya se ha revisado analizado el convenio del tramo 2 y se ha aportado el Consejo Regional ahora exactamente en los mismos términos. Solamente se cambian las progresivas y solamente se cambia el presupuesto ofertado para hacer este apoyo. Este asesoramiento por parte de NOX, todo lo demás es exactamente igual y por las demás referencias que han hecho y recomendaciones, vamos a tomar en cuenta que nosotros somos también, al igual que ustedes, los principales preocupados de que se tome la mano de obra local. En el tramo de la carretera Otora a San Juan, y se ha comenzado tomando gente de obra de San Juan, San Junín, de Torata, y luego un sorteo de 100 obreros de acá de Moquegua, y se les dijo es para la información que han ingresado gradualmente en función a los frentes de trabajo que iban abriendo, y ellos tienen la seguridad de que todos van a ingresar y tienen que tomar examen médico por cuidado de salud, y de ellos a los trabajadores del gobierno regional. Ahora, en el tramo, a tener en cuenta que cuando salgan los contratos también exige al contratista que tenga la misma política de preferible mano de obra local, más aún cuando ahora son inversiones con presupuesto que hemos conseguido para Moquegua y el beneficio laboral debe ser en ese sentido. Vamos a la parte última, por favor, las firmas que suscribo. Página 35. Es posible destacar que esto ha sido firmado, suscrito en señal de conformidad a las 16:48, todos los respectivos consejeros que he mencionado. Importante destacar, el documento está fechado el 3 de octubre de 2013. Es un dato importante de tener en cuenta. Bien. Hemos ido a la parte pertinente porque el documento es bastante extenso, son 35 hojas, señorita magistrada, pero en lo que atañe a nuestra importancia, ya le he dado lectura. ¿Cuál es el aporte probatorio a consideración respecto a este Ministerio Público? Primero, que acreditará que no es de todo cierto de que el presidente regional no tenía conocimiento del proceso. Dato importante y relevante. Pues este documento, fechado el 3 de octubre de 2013, en su condición de presidente regional de Moquegua, como ustedes han podido, de la lectura que he dado, tenía amplio conocimiento, incluso él asesoraba a los consejeros respecto al tema de Moquegua y Lomas de Hilo. Incluso, se puede advertir claramente, como le he dado lectura, sabía perfectamente cuál era el presupuesto y cuál podría haber sido la estrategia para efecto de dar cumplimiento antes del fin de año. Habla de los 60 millones que este Ministerio Público precedentemente ha señalado en los documentos del desembolso. Habla de los, 60 millones. Habla de los 70 millones. Y habla también del presupuesto
acumulado de 120 millones para efectos de dar cumplimiento no solo a la obra Lomas de Hilo, sino también Hospital de Moquegua. Es posible también destacar de la lectura que he dado, señorita directora de debates, de que en todo momento el presidente regional se muestra activo para efectos de que efectivamente pueda darse este desembolso, este pago. Incluso habla de un NOC, del convenio, incluso habla de tratativas que ha tenido con un NOC para efectos de poder viabilizar de asesoría. Eso se puede abatir del documento. Ahora, es importante también destacar de que el uso de la palabra es en su condición de presidente regional de Moquegua. Bien claro lo dice en su página 7 que hemos podido advertir. Vamos al siguiente documento, doctora. Medio probatorio 163. Tomo 38. A folios 18.838. Un ratito, doctor, que tengo que ubicarlo en el auto de inclusión. 163, doctor. 163. Tomo. Está ubicado en el tomo 38, 18.838. Es el acta de acta de sesión extraordinaria 13-2013 del Consejo Regional de Moquegua del 16 de agosto de 2013. Bien. Acta de sesión extraordinaria 13-2013 del Consejo Regional de Moquegua. Fechado el 16 de agosto del 2013. Este documento guarda estrecha vinculación con el acuerdo de Consejo Regional que ya he realizado el 107. Es decir, es la sesión propiamente dicha para efecto de que posteriormente se emite este acta de Consejo Regional, para que tenga la idea. Referente a la aprobación del convenio de honor. Bien, fechado el viernes 16 de agosto del 2003. Sí, dígame, señor abogado. Señora ministra, solo para que me quede claro, el acta que ha leído hace un momento el fiscal ha sido la documental 88. Es el acta de sesión ordinaria del 10-2013, del 3 de octubre del año 2013. Y ahora va a dar lectura a un acta del 16 de agosto del 2013. El señor fiscal está diciendo que la primera es la razón por la que se emitió esta, que es anterior. O sea, No, eso no he dicho. Lo que he dicho es de que la que voy a dar lectura dio posteriormente origen a la acta de Consejo 107-2013. Eso es lo que yo he dicho. Correcto, correcto. Gracias. Continúe, doctor. Bien. La consejera delegada, que ya ha declarado en juicio también, de Yanira Angélica Mesa, siendo las 9 del mismo mes y año, dio inicio a la sesión procediendo a tomar asistencia en Secretaría Técnica. Están los nombres de los consejeros, muchos de ellos ya han venido a declarar a juicio oral, eso es cierto. Dentro de ellos está de Yanira Mesa, Gina Valdivia Vélez, Yolanda Cayaca, Justo Quispe Vizcarra, ellos ya han venido a declarar en juicio oral. Bien, entonces, el documento, vamos a ir destacando lo más relevante para efectos de que ya se ha dado lectura al Consejo Regional, al Acuerdo de Consejo Regional 107-2013.
Pero vamos a ir a la sesión que tomaron este acuerdo para tenerlo como precedente, que es lo que se discutió netamente en dicha sesión. Bien, agenda. Oficio 027-2013 sobre la transferencia de calidad de donación de 2 motocicletas. Ese punto no lo vamos a abordar, no tiene nada que ver con el objeto que es materia de juicio oral. Vamos al segundo punto. Oficio 001-2013-COOPP-CODE-COI/CR/GRM, aprobación de la suscripción del convenio entre el gobierno regional y UNOPS. Lo que se discutió con fecha 16 de agosto del 2013 es la aprobación de suscripción del convenio entre el gobierno regional y la UNOPS. Ese es el tema, señorita directora de Varias. Es decir, ya existía un organismo elegido y del desglosor vamos a ir evidenciando cómo es que se dio esta elección. ¿Bien? Entonces, que quede claro que lo que se discutió para efectos de que posteriormente se dé el acuerdo, que ya hemos dado lectura del 107, es verificar por consejo respecto a la aprobación del convenio entre el gobierno regional y UNOPS. Ese punto lo encontramos en la página 3. Vamos al punto del oficio 001-2013. Ahí está. Bien, ya puesto en mesa de sesión el punto neurálgico que se iba a discutir en ese entonces, exclusivamente se iba a aprobar solo si era viable o no la aprobación entre el gobierno regional y la UNOPS. Consejera regional, concede la palabra a la presidencia de la Comisión Ordinaria de Planeamiento y Presupuesto Ordinario Territorial. Consejera Gilia Valdivia, ya ha venido declarada en juicio. En principio, consejera delegada, este dictamen corresponde a la participación de la Comisión Ordinaria de Planificación y Presupuesto, Comisión Ordinaria de Infraestructura y la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico. Se ha solicitado la participación de 3 comisiones, quienes propician el acuerdo 1 de la Comisión Especial. Consejera Frida Morante, siendo integrante de la comisión, en ningún momento fui citada para que pueda evacuar el dictamen. No hubo una reunión de 3 comisiones para poder trabajar, que se corrija ese punto, porque no es cierto, no hubo reunión. Acto seguido, señala la consejera delegada, que venía a declarar el juicio, este es un dato importante, da la bienvenida al presidente regional, quien ha sido invitado a la reunión. Y digo importante, señorita magistrada, y dejo constancia para consideración del colegiado, que los consejeros regionales ofrecidos por la defensa técnica y que vinieron a juicio oral a efecto de poder manifestar su testimonio, dijeron claramente, y lo puede revisar usted, que el señor presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo no estuvo en la sesión del consejo. Entonces, se lo pongo a consideración porque ellos estaban bajo juramento a efecto de poder señalar la verdad. Este documento en todo momento ha sido de conocimiento de todas las partes, incluso de la defensa. Todos los consejeros que vinieron a juicio oral señalaron de que no estuvo presente. Sin embargo, del acta que yo estoy mencionando, claramente dice la consejera, da la bienvenida al presidente regional, quien ha sido invitado a la reunión. Es decir, en la sesión estaba el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de presidente regional de Moquegua, con fecha 16 de agosto del 2013. Sigamos. Consejera Gina Valdivia, proceda a dar lectura al dictamen 1 y al proyecto de acuerdo de Consejo Regional. Consejera Deyanira Mesa, procede a dar lectura al dictamen 2 y al proyecto de acuerdo al Consejo Regional. Consejero Pablo Ramírez, procede a dar lectura al dictamen 3 y proyecto de acuerdo de Consejo Regional. Consejera delegada somete a votación por un cuarto intermedio. 9 votos a favor, señala los nombres. Aprobación por unanimidad. Consejo Marcelino Tito. Tengo algunas interrogantes que quisiera que complemente tanto el dictamen y el acuerdo regional en relación a los UNOPS. No especifica en cada uno de los proyectos cuánto es el monto efectivo que se va a cobrar por cada proyecto, porque en todo proyecto, en todo trabajo de proyecto, se tiene que especificar cuánto es el costo, cuál es la diferencia, las ventajas, qué ofrece la UNOPS con los otros órganos que se presentaron,
El consejero Justo Quispe, que también vino a declarar acá y que señaló que desconocía totalmente de todos, no recordaba, señaló en ese momento, refiere que los 3 proyectos son importantes. En el caso de Lomas de Hilo, el costo debía pagar UNOV será de 402,500. Caso del Hospital de Moquegua, 590,246. Y en el caso de la carretera, la UNOX llevará a cabo todo el proceso de licitación hasta un informe final donde diga que tal empresa ha ganado. En el expediente se sustenta 2 razones, que se ha optado para contratar económicas y de especialidad. Inclusive se manifiesta en que Moquegua no tiene profesionales que puedan realizar el proceso. Lo más importante es que no se ha considerado el tema de tiempo. Ahora, en el expediente se dice que UNOX es una institución responsable, que tiene trabajos a nivel internacional, pero que sabe la UNOX, pero se sabe que UNOX ha incumplido en otros lugares y ha existido errores, se tiene antecedentes. El consejero que vino a juicio y no recordó en juicio nada. Consejero Martín Córdoba, se ha analizado el tema de la UNOX, pero no queda claro respecto a la carretera Moquegua o Mate Arequipa. En algunos tramos que se van a hacer por contrato y otros por administración directa, el tramo Puente El Choro hasta Puquina, pero sí vemos ese tramo recién está considerado considerado en el año 2014. Según las palabras del Premier, todo depende del próximo año. ¿Qué dice la consejera Frida Morante? Desde los informes generados por la Gerencia de Infraestructura, se hace mención a que se necesitaba realmente haya una adecuada selección de proveedores para estos importantes proyectos. Tratándose de proyectos estratégicos, debe privilegiarse la oportuna satisfacción de las necesidades de la población. Por ello se acoge encargar a un organismo internacional como UNOX, siendo que en nuestro país opera desde hace años organismos como OEI, la UNOX y OI. Dado que en nuestro país no contamos con organismos, eso lo dice en su informe la administradora. Entonces, ¿por qué no se adjunta en el expediente las peticiones que se hicieran de la OEI a la UNOX? Que sean ellos los que encarguen de estos procesos de selección. Pregunta por parte de la consejera. Otra pregunta que hace. ¿Por qué no están los actuados del expediente? ¿Por qué solo se adjunta lo peticionado por la UNOX? Porque habría que ver cuánto es lo que ofertó en plazo cada una de ellas. Porque si nosotros hacemos una revisión, el factor es el tiempo, conforme se tiene en el cuadrito adjunto de los plazos de los términos. Los plazos estaríamos eligiendo a la institución extranjera que está ofertando la mayor cantidad de tiempo. Dice, las fases son 3, serán de 3 meses. En el caso del hospital, tiempo que demoraría la UNOX. Y nuevamente pregunta, ¿cuáles han sido las causales, por las cuales los funcionarios deciden encargar a la UNOX y no a OEI o a la OI, las que encarguen estos procesos? Acto seguido, consejera Lina Valdivia. Es importante manifestar que estos proyectos especifican los decretos supremos de las transferencias presupuestales y esto estipula claramente que el objeto de este acuerdo de convenios para disminuir los plazos para estos recursos ordinarios sean ejecutados en el presente año. Respecto al análisis comparativo que se hace, se sabe que los criterios de análisis ha primado un costo menor que hace la UNOX frente a todos los procesos de presentación. Ahora, respecto a que no se ha considerado los plazos y montos que cobraba la UNOX, el cual forma parte del anexo en cada uno de los contratos. Se ha revisado básicamente 15 días por el Ejecutivo, repito, se ha revisado básicamente 15 días por el Ejecutivo y se han perfeccionado respecto a lo que consideren. Todos estuvieron presentes cuando se hizo una exposición de la UNOX, en el cual se le precisó porque el convenio era un año. También se hace la aclaración de las consultas.
Sin embargo, en el convenio se ha precisado en un punto adicional, se somete en un plazo de 65 días para cumplir el plazo de licitación de la entidad, la recomendación de los informes para poder firmar contratos. Con respecto a los costos, se tiene que, en el contrato, en el capítulo 2, se precisa que en las fases de 2013 se van a llevar a cabo 2 licitaciones y en la fase del 2014 se van a llevar a cabo la otra licitación y los pagos se realizan por fases. En la primera fase del expediente técnico de la obra, ellos están atendiendo un costo de $207,104 y la parte de adquisición de los equipos médicos en el 2014 es de $371,988 igual. ¿Cuál es el precio que ofrecen? En la reunión de la comisión se tuvo la interrogante de la consejera Yolanda de Cayaca, que también declaró de cuánto es el monto de ejecutarse por año. Por ello se ha alcanzado la información complementaria de los recursos transferidos cuando es lo que nosotros vamos a gastar y en cuanto quedan pendientes para el próximo año. Y se ha anexado esta información en cada uno de los informes. En este sentido está toda información y se ha realizado todo el procedimiento, el cual consta en las facturas. Ahora se tiene la transferencia de la Municipalidad de Torata y el compromiso de la Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro con maquinaria. Lo que se va a realizar por administración directa es el tramo de Torata a Tomache, definitivamente, que es el presupuesto que nos falta en este convenio que vamos a tener con la UNOX. La presencia que se va a llevar al Ejecutivo para decir tengo un contrato firmado y frente a este contrato firmado nosotros vamos a dar una parte del presupuesto para que se complemente el próximo año, entonces no vamos a esperar el próximo año para seguir llevando a cabo los procesos. Si no hubiéramos tenido el expediente, no se tendría el presupuesto, solicitando la intervención del gerente general. Consejera delegada, somete a votación la intervención del gerente general. ¿Quién era el gerente general? Ya ha venido a declarar acá. Elmer Trujillo More. ¿Qué nos dice el gerente general? Con respecto a los documentos emitidos por los organismos internacionales, los factores se han considerado para elegir unos han sido tiempo y costo, obrando en las carpetas el cuadro comparativo para cada uno de los proyectos. En el caso de la carretera y Lomas de Hilo, el factor determinante fue tiempo. En el caso de hospital, el monto que cobra UNOX es el 6% mayor. La razón de elegir dicho organismo es el tema de la experiencia, ya que UNOX es la más que ha trabajado. Por esta es la razón que se optó. Con la precisión del caso del hospital, el proceso relacionado al equipamiento va a ser todavía el siguiente año. Respecto al margen de tiempo y al margen de la ley de la contratación, permite, en primer lugar, plantear 4 opciones. Primero, exploramos nosotros como gobierno regional. La segunda modalidad, podemos encargar a una entidad pública. La tercera, podemos encargar a una entidad privada, nacional e internacional. Y la cuarta es la que podemos encargar a un organismo internacional porque aplicando las modalidades es conforme a la ley de contrataciones. Si cabe en el organismo internacional, no es judicializado, dice el gerente general. Consejera delegada, apertura del segundo rol de intervenciones. Yolanda Cayaca, en cuanto al convenio, en cada proyecto está el modelo. Los convenios han sido revisados por UNOX y sí está de acuerdo. En cuanto al ítem del presupuesto para el 2013 y 14 que el gobierno transferirá, la empresa, eso es importante, que el gobierno transferirá. La empresa en que se encargará de la ejecución de la obra por motivos, el gobierno no transfiere el presupuesto que pasará por la empresa contratista. Justo Quispe, con respecto a la frontera agrícola Lomas de Hilo, el 23 de julio se realizaron una reunión con el Consejo Directivo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. En esa oportunidad se designa un comité especial de verificación pública, ver lo de la tubería. Se ha optado contratar un organismo internacional. Se pone que eso ya está arreglado con respecto a los procesos de la UNOX. No se suspende ni se judicializa. La labor de fiscalización del Consejo Regional terminaría. Frida Morante. Dada la magnitud de los importes que el gobierno regional va a comprometer como dice el gasto general de todas las obras para pagar estas consultorías de esta asistencia técnica para la contratación de las empresas que se harán cargo de la ejecución, ¿cuál es la modalidad de selección de la misma
empresa que van a prestar la asistencia técnica para definir cuáles van a ser las empresas que van a ejecutar estas obras. Quien selecciona la entidad que se encargará de revisar el expediente de la propuesta de las 3 propuestas y encuentro que los montos establecidos en los porcentajes que cobran. Entonces, si revisamos el cuadro alcanzado con relación al caso de la OEI, estamos hablando sobre un monto del 1%. Si lo que estamos ahorita comprometiendo ahora es una determinada cantidad, ahora entonces, ¿quién se hace cargo de hacer la calificación en base a las propuestas de estas 3 empresas internacionales? ¿Quién es? El gerente general, donde está ese proceso, el cual no obra en el expediente. Simplemente hay un cuadrito firmado por el gerente general y otra por Telmer Trujillo. En el caso de los plazos, le dice el gerente general. La UNOP dice 60 días. En el cuadrito que alcanza, cotiza, él señala 65 días. Entonces, es el que vale el cuadro firmado por Juan Corazzi o el gerente general. A mí no me resulta claro por qué se ha elegido Mox. A mí no me resulta claro por qué no están en los actuados propuestas que han presentado cada uno de los postores dentro del expediente, y no encuentro por qué no se ha adjuntado dentro del expediente las propuestas presentadas por cada uno, refiriéndose a los organismos internacionales. Yo pediría que absuelva el gerente general como gerente de asesoría pública. Acto seguido dice Deyanira Mesa, los expedientes que obran ingresaron el 4 de agosto al Consejo Regional. Hay una fecha. Se ha solicitado un informe adicional complementario al gerente general, primero respecto al tema de si podemos fiscalizar este convenio, porque si al firmar el convenio se nos quita esa función de fiscalizar, en el informe 335, sin embargo, acá hay la solución de alguna de esas respuestas que emite el gerente general, el cual procede con dar lectura en este acto. No perdamos el objeto del fondo, es decir, que la ONU ofrece 15 días menos, es mejor, pero cuesta más. Yo creo que son temas de análisis que seguramente ha habido especificaciones técnicas. En lo que sí estoy de acuerdo es que con la pregunta de la consejera, es que de pronto, no sé si figura alguno de los procedimientos que han usado para poder evaluar. Dice la consejera delegada. Sigue hablando. Aclarar las dudas. Un expediente de contratación inicia con el estudio de mercado. Este determina cuál es el precio de mercado que voy a tener por hacer ese trabajo. Entonces, los organismos alcanzan una propuesta económica. Eso se llama estudio de mercado. Para eso no se necesita hacer un proceso de selección. Se oficia a los 3 órganos internacionales los cuales alcanzan sus propuestas. Entonces, en base al requerimiento, uno toma la decisión cuál es la empresa que ofrece garantía para hacer el estudio de mercado. No se requiere hacer un proceso. Nosotros que necesitamos hacer una licitación a través de un organismo internacional porque sabemos que nos acorta el plazo y garantiza de que no se va a judicializar. Entonces vamos a poder cumplir con la ejecución del presupuesto del presente año. Entonces, lo que se ha hecho es un estudio de mercado. Recibida la propuesta, se ha realizado la selección de la mejor propuesta para hacer una licitación. En estos momentos que tenemos en las carpetas el proyecto de acuerdo que autoriza el gobierno regional a suscribir, en estos momentos que tenemos en las carpetas el proyecto de acuerdo que autoriza el gobierno regional a suscribir un convenio con esta entidad internacional, dato relevante, para poder elaborar las bases y el informe final que va a decir cuál es la empresa que tiene mayor garantía en plazo, oferta económica para poder ejecutar el proyecto. Y yo creo que el ejecutivo, de acuerdo al análisis que ha complementado, toda información adicional que le hemos pedido en el proceso. Entonces consta, como dice la ley de contrataciones, con un informe del área usuaria. El informe de la administración que indica claramente cuáles son las ventajas comparativas para hacer esta licitación a través de un organismo internacional.
consta con toda documentación técnica que fundamenta el acuerdo del Consejo. Acto seguido, se toma la palabra el gerente general, Edna Trujillo Mori, que declaró que en juicio. El artículo 86, y este Ministerio Público también lo hizo ver con el perito de contrataciones de parte. Mucho se ha hablado, como dice el abogado, del artículo 89. Él menciona el 86. Del reglamento de ley de contrataciones establece que en caso de buscar un convenio con un organismo internacional que apruebe y determina con un organismo, trabajar para ello que ha hecho la gerencia general a partir del requerimiento que formule el usuario, se dispone que la oficina de administración haga un informe de las cuales son las ventajas y las desventajas de optar por un organismo internacional. Está hablando en forma genérica, que nos da mediante un informe de la gerencia general al presidente regional. Entonces, el presidente regional toma la determinación. Otra pregunta era, ¿cómo es que se calcula el monto de lo que aparece en la oferta del OIM y la OIE, y la OIM? El porcentaje se aplica al valor diferenciado y no consultado de la contratación. Con respecto a si el convenio ya fue revisado por la UNOCS, estos documentos han sido debatidos por la UNOCS, por lo tanto cuenta con la conformidad de la UNOCS en relación a los montos de inversión de los proyectos y la necesidad de la demanda para el siguiente año. El monto que tenemos no alcanza para la ejecución. Por eso, en el proyecto de presupuesto del 2014, hemos formulado una demanda adicional. Esto es importante. No tenían presupuesto y existía un tema de una formulación de una demanda adicional para el año 2014. Está presentada al Ministerio de Economía por 446 millones de soles. De ellos, para la Lomas de Hilo, son 110 millones de soles. Carretera Moquegua-Omache, 200 millones de soles. El Hospital de Moquegua, 136 millones. La demanda adicional para la culminación está considerada. Pero además la preocupación es que pasa si no se llega al presupuesto y podríamos haber dificultades contratistas del siguiente año. Para esto también se ha tenido especial cuidado y se va a revisar que con el convenio se ha establecido una cláusula que procedo a leer. La ley. Recordemos que el organismo internacional solo se encarga del proceso de selección. Posteriormente, es importante, bueno, al último voy a dar el tema del mérito probatorio. Consejero Marcelino, se debe considerar cada acuerdo del convenio se adicione el monto del costo, lo que fuera propuesto. Gina Valdivia y la comisión acepta la observación. Acto seguido, ya hay unas cuantas deliberaciones. Vamos a la parte última, por favor. Proyecto 1. Disculpa, proyecto 3. Sí, ya, el proyecto, tiene razón. Aprobar la suscripción del convenio entre UNOCS y el gobierno regional de Moquegua para el encargo del proceso Hospital de Moquegua, código SNIP 71957, la cual consta de 3 procesos de selección. Segundo, autorizar al presidente regional la suscripción del respectivo convenio. Vamos al proyecto 3. Aprobar la suscripción del convenio entre UNOCS y el gobierno regional para encargo del proceso de selección Lomas de Hilo, código SNIP 2860, el cual consta de 3 procesos de selección. Autorizar al presidente regional a suscribir el respectivo convenio con UNOCS. Abajo podemos observar la firma de todos los respectivos consejeros regionales que participaron en esta.
¿Cuál es el aporte probatorio a consideración de este Ministerio Público, señores miembros de este prestigioso colegiado? Es importante señalar la fecha. Está fechado viernes 16 de agosto del 2013. Asimismo, es relevante destacar de que muchos de los consejeros que se encuentran ahí vinieron a juicio oral. No señalaron absolutamente nada respecto a lo que este documento, del contenido del documento. Señalaron que no recordaban. Otro dato relevante o otro aporte probatorio a consideración de este Ministerio Público es de que en esta acta lo que se venía a discutir netamente era si se autorizaba o no el convenio. Lo dice en su página 3, mediante oficio 001-2013. Otro dato relevante que da mérito a tenerlo en cuenta y destacado es de que el presidente regional estaba presente en dicha sesión. Y los consejeros regionales que vinieron, todos vinieron a declarar, dijeron que no estuvo presente. Está en el audio y video. Otro dato relevante es de que existe una manifestación expresa en el documento por parte de la consejera Frida Morán, donde advierte claramente irregularidades para efectos de elegir al organismo internacional. No se encontraba el expediente completo, señala expresamente ella, que a ella le parece bastante irregular, que deberían tenerlo a mano y es más, hace varias interrogantes. ¿Cómo es que se llega a determinar con un NOx? Hace la pregunta y está dentro del documento que ha dado lectura. Otro dato relevante es de que el propio gerente general, Edmer Trujillo Mori, que ha venido a declarar, señala expresamente cuál era la modalidad. Primero, que el gobierno regional era el que desembolsaba el presupuesto, el titular del pliego. Y segundo, de que si no tenían presupuesto para este año, ya había una previsión para el siguiente año. Lo dice el propio gerente general de acuerdo a la lectura que señaló. Otro dato relevante es de que él señala de que la elección del organismo internacional de UNOPS fue hecha por el presidente regional de conformidad con el artículo 86 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Lo dice expresamente y le he dado lectura a ello. Señala expresamente los presupuestos, como lo he señalado, para Lomas de Hilo 110 millones de soles. Para Hospital de Moquegua 136 millones, con las respectivas previsiones si no llegaban. Lo ha dicho el gerente general. Finalmente, ante dicho análisis y debate que hubo, el Consejo Regional por mayoría decidió aprobar la suscripción del convenio. Esto es importante porque, señorita, en todo el debate también da mérito que destaque. Por ejemplo, ahí de las firmas, podemos decir Frida Morante no firma, nunca estuvo de acuerdo. Ahí está. Y deja constancia de todo lo que ella, por lo menos, pudo percibir ese día. Lamentablemente está fallecida ahí. Entonces, desde ese punto de vista, primero, no es tan cierto de que, con esto reiteramos, ¿no? Y va reforzando todos los documentos que han venido realizándose. Con fecha 16 de agosto, no es tan cierto que el presidente regional desconocía del proceso. No es tan cierto de que el presidente regional desconocía de UNOPS. Si él mismo lo eligió. Otro dato relevante es que desconocía del presupuesto. Si él mismo lo gestionó como titular del pliego. Entonces, ¿es un documento importante para este Ministerio Público? Sí, porque abona, refuerza, corrobora la tesis fiscal que viene desarrollando a lo largo de este juicio oral. Con esto culmino, señorita directora de debates. Correcto, doctor. Vamos a hacer una pausa para correr el traslado correspondiente. Son 10:50, nos reencontramos a las 11. Gracias.